Su permiso, presidente. Compañeras senadoras, compañeros senadores, nuestra labor como legisladores del Congreso de la Unión consiste fundamentalmente en crear leyes o reformar ordenamientos jurídicos ya existentes que mejoren la dinámica social en todas sus actividades y en todos sus ámbitos. De igual manera, para impulsar y establecer políticas públicas que resulten eficaces en el aminoramiento o erradicación de problemas sociales, económicos, culturales o de cualquier índole, y con ello facilitar mejores condiciones de vida para nuestra sociedad y elevar su desarrollo. Para lograr estos objetivos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos otorga a los legisladores el derecho para presentar iniciativas para atender las necesidades que México requiere. Sin embargo, este derecho no solamente lo ejercen los diputados y senadores del Congreso, también lo posee el presidente de la República, así lo contempla nuestra Carta Magna. Recientemente, el artículo 71 constitucional sufrió una reforma mediante la que se facultó al presidente de la República a presentar hasta 2 iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta 2 que hubiere presentado en periodos anteriores cuando estén pendientes de dictamen el día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones del Congreso. El carácter preferente radica en la trascendencia que el titular del Poder Ejecutivo Federal da a estos instrumentos legislativos por considerar que dichas propuestas impactarán de forma benéfica e importante en el desarrollo del país. En este sentido, al hablar de trámite preferente, se refiere al proceso legislativo para este tipo de iniciativas, el cual es más ágil y debe resolverse en un tiempo más corto, a diferencia de las demás iniciativas que comúnmente se presentan. La Constitución, nuestra Constitución, establece que cada iniciativa preferente debe ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de 30 días naturales. La Cámara Revisora debe discutirlo y votarlo en el mismo plazo. Al día de hoy, el presidente de la República puede presentar un máximo de 2 iniciativas preferentes entre alguna de las cámaras del Congreso. Sin embargo, en la práctica, la actividad que verdaderamente realiza frente al órgano colegiado legislativo es la de remitir dichas iniciativas para que posteriormente sean materia del respectivo proceso legislativo también preferente. Por otra parte, las demás iniciativas que presenta el titular del Poder Ejecutivo Federal, que no ostentan la característica de preferente, en la práctica también son remitidas para ser sujetas al procedimiento legislativo ordinario. El reglamento de la Cámara Alta menciona en su artículo 172 que la presentación de una iniciativa ante el Pleno consiste en una explicación sucinta de su propósito y contenido. Aquí es donde radica la propuesta de reforma constitucional. Mediante este instrumento legislativo se pretende otorgar al presidente de la República la posibilidad de presentar, mediante su remisión, las iniciativas preferentes, como actualmente se realiza en la práctica, o presentarlas mediante su exposición ante el Pleno de alguna de las cámaras del Congreso, quedando a su elección hacerlo personalmente o a través del secretario de Estado que determine. Esto en razón de la materia o materias que traten y en el entendido de que el Poder Ejecutivo de la Unión, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo, cuenta con las Secretarías de Estado
que gozan de igual rango sin preeminencia alguna entre ellas. Los objetivos de la presente iniciativa son, primero, que las iniciativas preferentes del presidente de la República puedan ser explicadas y argumentadas en las tribunas de la Cámara de Diputados o la del Senado, de manera amplia y directa ante los legisladores federales respecto de su contenido, sus beneficios y alcances. Toda vez que es el mismo Congreso quien realizará su análisis y discusión sobre su viabilidad. Segundo, dada la característica de preferencia de estas iniciativas y de la mayoría de sus procedimientos durante su trámite, dotar de igual importancia a su explicación, que también es un acto que forma parte del proceso legislativo preferente. Por lo anteriormente expuesto, se pretende reformar el párrafo tercero del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones, el presidente de la República podrá presentar, mediante remisión o exposición ante el Pleno de alguna de las cámaras del Congreso, de forma personal o a través del secretario de Estado que determine, hasta 2 iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta 2 que hubiere presentado en periodos anteriores cuando estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de 30 días naturales. Si no fuera así, la iniciativa en sus términos y sin mayor trámite será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara Revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas. A la fecha se han presentado algunas iniciativas para trámite preferente que, después de sufrir su respectivo proceso legislativo, han culminado en importantes reformas como la reforma laboral presentada el 1 de septiembre del año 2012, siendo la Cámara de Diputados la de origen. 2, la de contabilidad gubernamental, presentada el 1 de septiembre del año 2012, siendo esta Cámara la de origen. Y tercero, la Ley General para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, presentadas el 1 de septiembre del año en curso, cuya Cámara de origen fue este Senado de la República. Como se observa, esta figura constitucional se ha implementado con gran eficacia para resolver serias problemáticas en el país que necesitan urgente atención. Como consecuencia, la presente iniciativa de reforma constitucional involucra reformas al marco jurídico del Congreso. Por tal motivo, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 71 de la Constitución y en el numeral primero del artículo 171 del Reglamento del Senado de la República, la respectiva iniciativa la presentaré por separado. La colaboración entre los poderes de la Unión, principalmente entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo, ha cobrado auge en estos últimos años. Muestra de ello fue, en primer lugar, el Pacto por México, que dio pie a que las principales fuerzas políticas representadas aquí en el Congreso coincidieran y acordaran proyectos trascendentes para el desarrollo del país, y en segundo término, la disposición que ha tenido el presidente de la República para en el Congreso en la consolidación
de las reformas transformadoras de México. Sigamos colaborando juntos por el bien de la nación. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor senador Turner.